¿Quieres que tu hijo tenga una mejor transición de su niñez a su adultez? Que pueda tener una mejor experiencia en su ámbito laboral o que pueda tener una mejor experiencia también en vivir de forma independiente cuando sea adulto y que en general pueda tener una mejor calidad de vida y se sienta satisfecho o satisfecha con su vida. Pues mira este video que te voy a contar sobre una habilidad que debemos desarrollar en la niñez y la adolescencia para promover estas características en el futuro. La autodeterminación, esa capacidad de poder tomar decisiones o realizar actos por cuenta propia, sin que se vean influenciados tal vez por las acciones o características o imposiciones de otras personas. La autodeterminación es considerado un componente necesario en todas las intervenciones que utilicemos con las personas, ¿no? Porque es un derecho que tienen todas las personas o todos los seres humanos, el derecho a la autodeterminación, a poder decidir por mí mismo qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, en qué voy a invertir mi tiempo. Y la autodeterminación es un elemento que tiene que tener cualquier intervención que utilicemos en personas dentro del trastorno del espectro autista. Y si pensamos también en una intervención basada en el análisis de la conducta, estas intervenciones tienen que no solo respetar la autodeterminación, sino también fomentar y apoyar este desarrollo de esta capacidad de ser autodeterminado. Existen diferencias culturales cuando vamos a hablar sobre la autodeterminación. Hay culturas, por ejemplo, donde a cierta edad ya es esperado que los adolescentes o los adultos jóvenes empiecen a llevar una vida totalmente independiente de sus familias. Tal vez en nuestra cultura latina eso es un poco diferente. Casi que queremos agarrarlos y no dejarlos ir, no dejarlos volar. Y los niños o los adolescentes o los adultos jóvenes permanecen más tiempo dependientes de la familia. Pero creo que todos estaríamos de acuerdo que aún en nuestras culturas latinas la autodeterminación juega un papel fundamental y que es esperado que en la adolescencia y a medida que van creciendo, cada vez más los adolescentes y los adultos jóvenes empiecen a tomar sus propias decisiones. Y vemos cómo el papel de padres, a medida que un niño va creciendo, va cambiando. Cuando los niños son más pequeños, el papel de un padre o de una madre es mucho más directivo de lo que se puede y lo que no se puede, y a medida que el niño va creciendo, ese papel empieza a cambiar. Los padres se empiezan a convertir más en unos guías, en unos supervisores de este proceso de tomar decisiones de forma independiente. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en este video son 7 habilidades que debemos fomentar y desarrollar tanto en las intervenciones terapéuticas como en el día a día en casa para dar ese soporte y ese apoyo a que se empiece a desarrollar esta capacidad de autodeterminación desde una temprana edad hasta también en la adolescencia y la adultez temprana. En este video no voy a abordar todos los temas o todas estas habilidades a profundidad porque podríamos hacer un video específico para cada una de estas 7 habilidades. El propósito es más para crear una concientización o una concienciación sobre la importancia de promover y apoyar el desarrollo de la autodeterminación en el día a día. Entonces voy a mencionar cada una de estas habilidades y voy a dar pequeños ejemplos que ustedes como padres podrían incorporar en el día a día. Recuerda que igual esto es solo una guía general, no estamos dando recomendaciones clínicas ni tampoco haciendo una evaluación o reemplazando la cita con un especialista si la llegaras a necesitar. La primera habilidad comportamental que podemos desarrollar o fomentar es elegir entre opciones. Es una habilidad básica y necesaria, que yo pueda elegir
entre unas opciones que me sean presentadas. Si tu hijo tiene dificultad en hacer estas elecciones, podemos comenzar presentando opciones, una altamente preferida y una tal vez hasta aversiva o no preferida, para asegurarnos de que realmente sí está eligiendo esa que es de su preferencia. Luego podemos ir complejizando poniendo varias cosas que le gusten. Por ejemplo, le gusta el helado, ahora tiene que escoger qué sabor de helado va a comer, y durante el día a día podemos ir creando estas opciones. ¿Qué te gustaría desayunar? Poner los diferentes tipos de desayuno o los diferentes tipos de cereal o las frutas sobre la mesa, y que ellas o ellos vayan escogiendo qué quieren comer en ese momento. La ropa también, que puedan elegir su propia ropa dentro de unas opciones que coloquemos sobre la cama o en el closet. También, por ejemplo, si pensamos en actividades extracurriculares, que ellos puedan elegir a qué actividad extracurricular quieren participar. O en la casa, ¿dónde me quiero sentar a hacer las tareas? ¿Qué tarea voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? En fin, todas las opciones o todas estas oportunidades en el día a día que podamos crear, donde ellos empiecen a elegir dentro de unas opciones que les están siendo brindadas. Esa es la primera habilidad que podemos trabajar. La segunda habilidad comportamental es la toma de decisiones. En el ejemplo anterior les poníamos a elegir entre unas opciones. Les estoy dando las opciones y ellos tienen que aprender a elegir dentro de estas opciones. Aquí vamos a trabajar más un proceso tal vez más abstracto, donde hay unas opciones que tal vez no se están presentando de forma literal, donde les estamos mostrando, pero ellos deben evaluar cuáles son esas posibles opciones, cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones y poder tomar una decisión con base a toda esa información que han recolectado. Parece un poco complejo, pero a veces lo podemos hacer de forma automática y fomentarlo sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, en el día a día, nuevamente, crear oportunidades donde ellos puedan decidir. Entonces, en el ejemplo anterior les decíamos, tienes música y tienes tenis, ¿a cuál te gustaría ir? Aquí, de pronto, dejamos una pregunta más abierta. ¿Qué actividad curricular te gustaría participar? Y que ellos empiecen a ver por ellos mismos cuáles son esas opciones que tienen, cuáles serían las obligaciones que tendrían que cumplir después de tomar esa decisión, después de decidir que quieren hacer música, por qué efecto tienen. Y dependiendo de la edad, claramente este proceso va a ser o más complejo o más simple. Pero el objetivo es eso, que ellos empiecen a tomar decisiones y empiecen a ver los efectos que tienen esas decisiones que ellos toman en su vida, en el futuro inmediato, o sea, en el aquí y el ahora, pero también en el futuro. Algo que podemos utilizar mucho con niños dentro del espectro, de nuevo, son estos soportes visuales. Podemos hacer cuadros sinápticos donde les mostremos ese proceso de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, mostrar cuáles son las posibles opciones, mostrar qué sucedería si tomo esta decisión o si tomo esta decisión o si tomo esta otra, cuáles podrían ser las consecuencias, y traer a lo concreto eso que de pronto puede ser más abstracto. Este proceso lo podemos hacer con niños que tengan todo este lenguaje para comunicar esa información, pero para aquellos que de pronto no tengan suficiente lenguaje, de nuevo, podemos utilizar imágenes concretas, palabras simples, de nuevo, cuadros sinápticos de si hago esto, sucede esto, si hago esto, sucede esto. ¿Cuál quieres? Y que ellos puedan escoger a través del uso de la comunicación aumentativa o alternativa. Entonces, fomenten la toma de decisiones en el día a día con sus hijos. Tercera habilidad comportamental, la resolución de problemas. Que aprendan el proceso de solucionar problemas. De nuevo, podemos hacerlo de una forma muy estructurada, donde nos sentemos tal vez a explicar cómo es ese proceso de resolución de problemas, donde primero identifico cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones,
cuáles serían las consecuencias de haber tomado alguna de esas soluciones y si estoy como de acuerdo con esa consecuencia, entonces ir a tomar esa solución, y si no, entonces reevaluar y ver cuál podría ser esa otra solución a mi problema. Podemos hacerlo algo así, de pronto más complejo con adolescentes o con niños más grandes, pero con niños pequeños también podemos trabajar la resolución de problemas. Cuando yo le entrego una botella que está muy dura y que ella o él no pueden abrir, que en vez de yo correr, ayudar de inmediato, dejarlos un poco y darles esa ayuda a que ellos puedan solucionar el problema, como wow, está duro, ¿qué podemos hacer? De pronto entonces pide ayuda o agarra una toalla e intenta hacerlo solo, pero que no solucionemos los problemas por ellos, sino que los guiemos y les enseñemos también a solucionar los problemas. Con un niño de pronto en una edad media, 6, 7 años, 8 años, que ya está en el colegio, una de las oportunidades que más se les pueda presentar tal vez sea la resolución de problemas de las tareas escolares, dejarlos también o guiarlos en este proceso de solucionar qué le está tratando de decir la tarea, cómo la pueden hacer. Entonces dice, no sé, busque cuáles son los continentes que existen. Entonces guiarlos en ese proceso. Bueno, ¿dónde lo puedes buscar? En el computador, en el celular, qué palabras tenemos que poner, a qué sitio web tenemos que entrar, y guiarlos en ese proceso de solucionar un problema que se les presentó de forma natural en el día a día. Entonces creo que en esta habilidad una recomendación importante es eso, como padres no correr a querer siempre solucionar los problemas, sino aprovechar esas oportunidades que se presentan de forma natural para guiarlos en ese proceso de aprender a solucionar problemas. La cuarta habilidad es la autodefensa, o como en inglés se conoce, self-advocacy. Yo poder exigir y medio demandar para obtener este soporte o poder como satisfacer mis propias necesidades. Entonces podemos pensar en un adolescente que aprendió a identificar de pronto cuáles son esos soportes que necesita dentro de la sala de aula, el tiempo que necesita para levantarse y poder caminar o estirar o distraerse, o el tiempo que necesita para poder modular esos estímulos sensoriales dentro de un salón de clase, y enseñarle a pedirle al colegio, a las profesoras y pedir ese soporte extra que tal vez está necesitando dentro del colegio. Y eso lo podemos enseñar desde pequeños, desde el momento que les estamos enseñando a que ellos pueden decir no, a que ellos pueden pedir un descanso, a que ellos pueden decir basta, déjame solo. Y eso ahí ya es un pequeño paso, una pequeña habilidad que les va a enseñar a que ellos pueden abogar por sus propios intereses y abogar por sus propias necesidades, y que su voz tienen que alzarla y que tienen que hacer que la escuchemos y la respetemos. Entonces ahí es como padres y como profesionales tenemos también esa responsabilidad. A veces nos enfocamos más en trabajar el que sean obedientes, que sigan instrucciones, y se nos olvida que tenemos que trabajar también esta parte de el poder ellos ser abogados de sus derechos, abogados de sus necesidades, abogados también de sus intereses, de eso no me gusta, yo no quiero hacer clase de música, yo prefiero meterme en fútbol, y que yo pueda ayudarle y enseñarle a que él puede abogar por esos intereses y por esas necesidades. Entonces es muy importante que dentro de nuestras intervenciones y también dentro de nuestro día a día estemos aprovechando estas oportunidades para enseñarles a que ellos puedan utilizar su voz, y con su voz no me refiero solo a voz hablada. Una persona que no tenga lenguaje verbal, también a través de gestos o de sistemas de comunicaciones aumentativos o alternativos, puede hacer que su voz sea escuchada. La quinta es establecer y lograr metas. Enseñarles a que aprendan a trazar metas que de nuevo sean importantes para ellos.
desde pequeños. Yo creo que la más común son estas metas tal vez académicas, que ellos puedan trazarse metas académicas, pero no nos deberíamos quedar solo en eso. Se pueden trazar metas dentro del hogar, cosas que les gustaría lograr, metas deportivas que quieran alcanzar, metas hasta tal vez en sus actividades de ocio, en los videojuegos, niveles de mundos a los que quieran llegar, y enseñarles esa importancia de trazarnos metas y de ese proceso que tenemos que cumplir y ese plan que nos tenemos que trazar para poder llegar a esa meta que nos hemos trazado y que queremos cumplir. Una forma de hacerlo es eso, es preguntarles, mira, ¿qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría hacer? De nuevo, puede ser para el próximo mes o puede ser para los próximos años, dependiendo de la persona que tenemos enfrente, va a ser esa conversación un poco diferente. Pero esta habilidad es fundamental si estamos pensando en de nuevo esta transición a la adultez, el poder de pronto mantener un trabajo, el poder vivir de forma independiente. Yo tengo que aprender a que me tengo que trazar metas y que tengo que crear un plan para poder llegar a esa meta. Entonces esta también es una habilidad fundamental que desde hoy podemos ir pensando en esas cosas pequeñas que podemos hacer con los niños y con los adolescentes para ir fomentando esa habilidad. En el número 6 tenemos dos habilidades en uno, la autorregulación y la autogestión. Entonces, autorregulación la podemos asociar más a esa regulación tal vez emocional o hasta regulación sensorial. Cuando hacemos todo este trabajo de poder identificar las emociones y saber qué hacer ante estos estados emocionales y cómo puedo autorregularme, ¿no? También los estímulos sensoriales, poder identificar estas alteraciones en mi sistema sensorial y qué estímulos o qué cosas puedo hacer de nuevo para regularme y volver como a este estado donde me siento más confortable. Lo podemos trabajar también de nuevo desde pequeños, y ahí viene el cómo como padres o como terapeutas tenemos que volvernos estos guías donde les enseñemos a ellos a poder buscar estos estímulos o buscar estas formas de autorregulación de forma independiente y que no todo el tiempo lo estemos haciendo con soporte total. Entonces, por ejemplo, podemos tener estas ayudas visuales donde mostremos los diferentes estados emocionales y crear también estos cuadros medio sinópticos donde, bueno, si me siento así, ¿cuáles son las posibles cosas que puedo hacer cuando me siento así? Tener espacios en la casa tal vez dedicados a que, bueno, ahí es a donde vamos cuando necesito este tiempo para mí. Aquí es donde tengo mi caja tal vez de autorregulación, donde tengo ciertos elementos que me permiten a mí regularme, y esto lo podemos empezar a trabajar desde pequeños y durante la adolescencia para ir fomentando esa autorregulación. En la página web de ABA Sin Fronteras, /recursos, hemos dejado algunos soportes visuales para trabajar este tema de la autorregulación, así que puedes ir allá y descargarlos de forma gratuita. Y por el otro lado tenemos la autogestión, que como lo dice la palabra, es como gestionarme de forma independiente. Y un ejemplo muy clásico es cuando pensamos en estas rutinas de la mañana o la rutina de la noche o hasta ahorita las rutinas de tener que cumplir con las clases en línea. Es muy común ver a los padres guiando en el proceso total. Y ya hiciste esto, y ya guardaste los zapatos, y ya te pusiste no sé qué, y ya hiciste tal cosa, y y estamos ahí como padres diciéndoles todo el tiempo lo que tienen que hacer. El fomentar la autogestión sería buscar y crear situaciones donde yo le esté enseñando a él o a ella a poder cumplir tal vez en esa rutina de una forma autónoma. Y de nuevo, por eso los soportes visuales son una herramienta maravillosa para poder fomentar esa autogestión. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mi lista de actividades por hacer o mi rutina visual para aquellos que aún no pueden leer, para que yo sola, como niño, como niña, pueda ir guiándome en el proceso y no necesite a alguien que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Para las clases en línea, por ejemplo, yo puedo tener una lista de cosas al lado que necesito cumplir antes de conectarme, verificar que estoy conectada al internet, conectar el computador a la fuente eléctrica, y así
aprendo a autogestionarme. A medida que van creciendo, cosas como aprender a poner mi propia alarma en el celular para levantarme para el colegio, aprender a tener mi calendario con las actividades que tengo que cumplir durante la semana, tal vez estas actividades extracurriculares o hasta las propias sesiones terapéuticas, que yo tengo una alarma en el celular que me recuerde que tengo que ir al computador y conectarme, o tener las listas de las tareas también en mi celular o en una tablet. Entonces, darle todas estas herramientas para que ellos aprendan también a autogestionarse y a autorregularse es fundamental para su futuro y para el desarrollo de esta autodeterminación. Y por último, en la número 7 también tenemos dos: la autoconciencia y el autoconocimiento. Pueden ser similares, pero entonces por un lado la autoconciencia, también podemos hablar sobre conocer esos estados emocionales y poder reconocer cómo me siento, cómo estoy y tener esta autoconciencia, y también el autoconocimiento de conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis intereses, mis preferencias, mis fortalezas, cuáles tal vez son las áreas en las que debo esforzarme un poco más y debo trabajar un poco más. Y para esto también desde chiquitos son ejercicios que vemos que hacen en los colegios y en las actividades extracurriculares, de pronto estos cuadernos donde este soy yo y pongo mi foto y aquí están mis colores favoritos y mis animales preferidos son estos y mis amigos preferidos son estos y mis habilidades son estas y tal vez las cosas en las que tengo que trabajar son estas. Lo puedo trabajar desde muy pequeño, y también a medida que van creciendo puedo ir haciendo esos ejercicios un poco más complejos. Podemos sentarnos, tener conversaciones, podemos hablar sobre tus intereses, podemos hablar también sobre tus fortalezas. En nuestra página web también hemos dejado algunas actividades para diferentes edades donde podemos explorar y fomentar este autoconocimiento y esta autoconciencia. Bueno, te he dado entonces ideas generales sobre estas 7 habilidades que debemos desarrollar para fomentar la autodeterminación. Si te gustaría saber más sobre alguna de estas 7, déjanos tu comentario sobre cuál te gustaría más información para hacer futuros videos. ¿Listo? Nos vemos la próxima.